en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Voy a lecturar, amén. La palabra se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta de las naciones. Gloria a Dios. Vamos a empezar a testificar, hermanos, de las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Solo Él pudo libertarme, hermanos. Solo Él pudo sacarme de la esclavitud del pecado que me encontraba. Mi nombre, para empezar, es Jenny Orequispe. Yo nací en el departamento de Ayacucho. Mis padres fue Maximiliano Oresoto, Epifania Quispe Lapa, mi madre. Allá vivíamos, hermanos, en Ayacucho. Éramos una familia muy humilde. Una familia que tenía, hermanos, que vivía de la siembra, de la cosecha, del trigo, de la alberja. Vivíamos en ese, hermanos, en aquel, muy humildes éramos, hermanos. Pero yo presentí en ese entonces que había una alegría en ese entonces. Pero mis padres, un tiempo en aquel lugar, hermanos, hubo un terror en Ayacucho, hermanos. Comenzaron a desaparecer los jóvenes. Mi hermana mayor se desapareció, yo no lo llegué a conocerlo. En ese tiempo de terrorismo, hermanos, a los jóvenes de 17, 16 años desaparecían, se los llevaban. Y yo en los cuales a él no lo llegué a conocer. Solo por foto lo llegué a conocer. Y cuando pasaba todo ese peligro en aquel lugar, mis padres decidieron venir a Lima, porque ahí había mis hermanas que crecían y ese temor tenían ellos, que ellos también iban a desaparecer. Entonces decidieron, dejando sus ganados, dejando sus chacras, decidieron venir a Lima. Y cuando llegamos a Lima, hermanos, llegamos en nada porque no teníamos un lugar donde llegar. Conseguimos ahí, mis papitos consiguieron, hermanos, un terreno. Vivíamos así en cuarto de esteras. Vivíamos en humildad, hermanos. Comenzaron ellos a trabajar en la chacra, despancando maíz. Comenzaron ahí despancando, deshervando las hierbas de las chacras, porque antes todo esto era chacra. Y comenzaban ellos ahí para poder nosotros tener alimento. Pero era tanto la necesidad, porque éramos 9 hermanos, de los cuales éramos así de escaleritas, hermanos. Y no alcanzaba para poder suplirse la necesidad de todo. Me acuerdo claramente cuando mi papá, llegó una señora, vendía ropa de segundas. Y entonces mi papá, lo que tenía, comenzó a traer esa ropa segunda para podernos vestirnos. Cuando íbamos al colegio, nuestra propina era 10 céntimos. Y cuando nos daban a alguien 50 céntimos, era un gozo para nosotros. Pensamos que éramos millonarios con 50 céntimos. Claramente un día me acuerdo cuando iba a haber un desfile escolar, yo no tenía zapato de colegio. Y tenía una zapatilla, mi papá lo pintó de negro para ir al desfile, hermanos. Era tanta la necesidad, éramos tan humildes, pero había amor. Yo lo sentía que había amor, porque cuando yo me acostaba con papá y mamá dormían ahí, yo me sentía segura. Pero llegó un momento que en mi familia hubo problemas fuertes, problemas que lastimaron mi corazón, hirieron mi corazón. Comenzaron papá y mamá a pelear. Un tiempo yo vi claramente que con la ropa empezaron a jalonearse y a tirarse, y mi corazón se empezó a doler por ver eso, hermanos. Y un día mamá decidió irse de casa, dejándonos a todos, hermanos chiquitos.
con papá y mamá se fue con otro hombre. Yo claramente comencé a sentir, hermanos, aquí en mi corazón resentimiento hacia mi madre, porque yo claramente recuerdo que me endurecé mi corazón y dije: mamá no me ama, por eso nos ha abandonado. Comencé a vivir así con ese resentimiento, porque ella de la noche a la mañana tomó esa decisión y se fue, llevando a una hermanita, a la menor de todos, la última. Se fue, hermanos, un día, y ahí sentí, hermanos, el dolor. Cuando iba al colegio miraba claramente cómo aquellos hijos venían con su madre a dejarle al colegio, venían a recogerlo, y yo no tenía aquella mamá para que me venga a recoger al colegio. Y cuando se fue, hermanos, había resentimiento en mi corazón, y yo sé que en mis hermanos también había resentimiento. Había algo que decía: ¿por qué mamá no me ama? ¿Por qué eligió a aquel hombre que eligió a sus propios hijos? Decía en mi corazón. Y pasaron el tiempo, hermanos. Me acuerdo claramente que era cerca para diciembre. Los perros comenzaron a ladrar afuera. Un alboroto había afuera. Y salimos corriendo. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Y cuando alzo mi mirada veo a mamá entrando, hermanos. Comienzo a ver a mamá entrando, agarrado de sus manos a mi hermanita. Y lo que tenía causa ese resentimiento, olvidé y corrí a abrazar a mamá. Y cuando ella entró, habló con papá y papá lo perdonó una vez más. Y comencé a abrazar a mamá llorando, diciendo: ¿y sabes por qué mi mamá había vuelto? Ella se había llevado un CD, un cassette en esos tiempos, grabado nuestras voces de todos mis hermanitos en aquella cassette. Dice ella, al escuchar eso, dice ella, decidió volver una vez más a casa por nosotros. Y entonces, hermanos, ahí iba creciendo en mi corazón resentimiento. Iba creciendo dentro de mí resentimiento, hermano, hacia mi madre. Y decía: mi mamá no me ama, por eso nos ha abandonado, por eso nos ha dejado. Y así va creciendo. Claramente recuerdo que mamá, para alcanzarnos aún la comida, se iba a la parada, hermanos, y traía aquellos frutos, hermanos. Aquellos frutos traía malogrado, medio malogrado, entre así, y limpiando nos daba todo eso. Y así comíamos, hermanos. Ella daba, se sacrificaba, hermanos. Yo no lo juzgo a mamá. Hoy he aprendido a perdonarlos. Y hoy he aprendido a perdonar a mi mamá. He aprendido a amar, he aprendido a amarlo. He aprendido a quererlo. Mas antes tenía resentimiento en mi corazón. Iba creciendo, hermanos. Tenía la edad de 7 a 8 años. Mis hermanos comenzaron a abusar de mí. Yo que pensaba que mis hermanos iban a ser las personas que me iban a proteger, que iban a cuidar de que alguien me pudiera hacer daño. Mis hermanos mayores, pensando que ellos iban a ser quien iban a ayudarme, pero ellos fueron que lastimaron mi corazón más. Comenzaron aquí en mi corazón guardar resentimiento hacia él, hacia ellos. Primero a mamá comenzaba a guardarlo, y después a mis hermanos comencé a tener resentimiento con ellos, odio. Tenía ganas de vengarme, de hacer lo mismo como me hicieron a mí. Y ese día, hermanos, tenía todo este dolor en mi corazón. Iba creciendo, hermanos. Mi hermana Elisa se compromete ya, tiene su hijita.
ella decide llevarnos porque a veces recursos no alcanzaba en la casa. Y yo dije, me voy a ir con mi hermana para que todo este sufrimiento acabe de mí. Porque si voy a estar en la casa de mi hermana, no van a venir mis hermanos y hacer cosas conmigo. Y comencé a querer escaparme. Y verdad, mi hermana me llevó a su casa a vivir. Ella comenzó a darme educación, me dio estudios, me dio casa, vestimenta, me hizo terminar mis estudios. Pero ese día, hermanos, claramente recuerdo que estaba yo en la casa de mi hermana. No estaban mis hermanos, no estaba mi cuñado, no estaba mi sobrina Elizabeth. Y tocan la puerta, hermanos, y yo voy a abrir. Y ahí estaba mi hermano borracho. Cuando abro, hermanos, corro, dijo, me voy a esconder en el cuarto de Elisa. Pero me alcanzó y dije, pero me desprendí de él y corrí a la cocina, agarré un cuchillo. Y le dije, si tú me haces algo esta vez, yo te voy a matar, le dije. Y él comenzó a reírse, pero una sonrisa como si fuera el mismo diablo. Empezó a reírse. Y entonces corrí hacia el baño. Dije, aquí no me va a alcanzar. Ahí me encerré en el baño, hermanos. Me quedé horas ahí, pero no llegaban mis hermanas. Esperé unas horas, ahí salí, ya se había ido. Y rápidamente comienzo a gritar. Le digo, Elizabeth, ven, Elizabeth, ven. Y Elizabeth vino porque estaba jugando, era chiquita en la vecina. Y ese día, hermanos, guardaba mucho resentimiento hacia ellos. Yo un día dije, voy a ir donde su hijo, lo voy a hacer lo mismo. Y verdad, cumplí mi palabra, hermanos. Un día así como visitando, fui a su casa. Llegué, ahí estaba mi sobrino solo y lo hice lo mismo. Comencé, lo violé a mi sobrino, hermanos. Aquel espíritu de venganza estaba dentro de mí, de querer vengarme. Porque el dolor, la tristeza, lo que estaba acá adentro, nadie lo podía calmarlo. Solo había odio, resentimiento hacia ellos. No solo ellos me violaron, sino un tío también que hoy ya ha fallecido. Mi cuñado, que ya no está con mi hermana, también abusó de mí. Y así iba creciendo con ese resentimiento, con ese odio, hermanos. Iba creciendo. Y cuando estaba, hermanos, en el colegio, claramente me recuerdo, yo no podía, hermano, desenvolverme delante del público. Yo no podía, hermanos, hablarlo. Mis calificaciones, hermanos, eran muy bajísimos. Hasta por compasión creo que los profesores me ponían un 11. Un día hablaban del tema, al día siguiente yo me olvidaba del tema. Mi autoestima estaba, hermanos, estaba bajo. No tenía ni autoestima, no me valoraba, no me quería. Yo decía que nadie me amaba. Yo decía, ni mamá me amó, ni mis hermanos me aman, nadie me va a amar. Nadie me va a amar. Gracias. Nadie me va a amar, dije. Y así pasando el tiempo, hermanos, ya casi para finalizar en la secundaria, una compañera me invita a la iglesia. Comienza a invitarme, hermanos, y tanta insistencia de ella, lo acompañé un tiempo a la iglesia, donde empecé a servirle al Señor. Pero en ese tiempo, hermanos, ahí comencé a servirle, ahí yo me bauticé. Pero dentro de mi corazón no habían sanado las heridas. Dentro de mi corazón no habían sido sanadas. Yo iba a la iglesia,
pero seguía con ese resentimiento, ese odio dentro de mí. Yo iba a la iglesia, pero no había un cambio dentro de mí. Yo iba a la iglesia, alababa al Señor, pero no había un cambio de mí. Seguía con ese odio, seguía con ese resentimiento. No podía sacarlo. Iba a la iglesia, me había bautizado, pero seguía ahí en mi corazón ese odio, esas ganas de vengarme, esas ganas, hermanos, me decían: nadie te ama, ni mamá te amó, ni tus hermanos te aman, nadie te amará. En mi corazón estaba eso, hermanos. Cuando casi para finalizar la secundaria, conozco un joven. Me enamoré de aquel joven, hermanos. Y el peor error, hermanos, de mi vida fue elegir a aquel joven que a Dios, hermanos. Esto fue el peor error de mi vida que cometí. Por eso, jóvenes, elijan a Dios primeramente, porque después viene el dolor, la tristeza, y vas a llorar, vas a sufrir al elegir al hombre que a Dios. Me enamoré de aquel joven, hermanos. Mis hermanos me decían, mi hermana Elisa me decía: hija, no, tú eres muy joven, no estás todavía para comprometerte. Más adelante te comprometerás, pero ahora te eres muy joven. Mi cuñado Víctor lo mismo me decía: hija, no, estúdiate primero, haz algo en la vida, después ya te comprometes. Yo caprichada, hermanos, pensando que yo estaba haciendo bien, comencé a convivir, hermanos, y me alejé del Señor. Me alejé del Señor, hermanos, como aquel hijo pródigo. Quizás no había experimentado cosas todavía en mi vida, pero así le dejé al Señor. Y aquel varón comenzamos a convivir. En la convivencia, hermanos, comencé a descubrir cosas que no había visto mucho antes. Por eso la palabra mismo lo dice, que tu estado, dice, aquella persona que se vuelve atrás conociendo a Dios, su estado, dice, de aquella persona se vuelve peor de lo que era antes. Y era cierto, hermanos, aquella palabra que hoy recién lo comprendo en estos tiempos, porque yo no sabía que era la masturbación. Yo vivía tímida, hermanos, alejada del hombre. Yo no podía hablar con alguien, porque al momento que alguien me hablaba, yo temblaba, tatareaba, hermanos, al hablar. Pero cuando comencé a convivir, hermanos, comenzaba ya a empezar a la masturbación, a mirar la pornografía. Muchas veces por complacer al hombre hacemos sexos anales, sexos orales, para que el hombre no se vaya de tu lado. Pero una vez se equivoca, hermano, porque ni eso detiene al hombre. Comencé a descubrir cosas, hermanos, que yo no hacía antes. Cuando empiezo a convivir, hermanos, un hombre del mundo, una mujer del hombre que se haya alejado de Dios, hace cosas terribles. Y empecé, hermanos, a descubrir todo eso. Un día, hermanos, me enteré que él me había sacado, me había traicionado con otra. Y entonces, hermanos, yo comencé también a vengarme de eso. Ya no con uno, hermanos, sino con diferentes hombres. Pensé que aquel hombre iba a llenar el vacío de mi corazón, pero me equivoqué. Estaba con el hombre, pero no había llenado el vacío de mi corazón. Y empecé entonces a estar con diferentes hombres. No me importaba aquel hombre si tuviera una esposa, tuviera hijos, no me interesaba. Solamente, hermanos, quería estar buscando a mi corazón, hermanos. Estaba buscando, hermanos, el amor.
pero equivocadamente buscaba, hermanos. Estaba con diferentes hombres, pero había una semilla dentro de mí que ahí estaba sembrado, hermanos, que lo que estaba haciendo estaba mal. Lo que estaba haciendo estaba mal, hermanos. La obra que yo estaba haciendo estaba mal. Había una semilla dentro de mí. Entonces decidí, hermanos, yo decidí hacerle fiel a aquel hombre. Dije, voy a dejar todo. Voy a caminar una vez más en los caminos del Señor. Y voy a empezar, decía, a hacerle fiel a aquel varón que estaba conmigo. Conviví 10 años, hermanos, con aquel varón. Comencé a convivir 10 años. En los cuales, hermanos, yo no lo pude dar un hijo a aquel varón. Yo no pude darle a aquel hijo, hermanos. Y entonces, hermanos, cuando yo decidí, hermanos, hacerle fiel a él, descubro, hermanos, que una vez más me veía traicionado. Y donde dije yo, hermanos, ahí fue como un dolor en mi corazón. Ahí recién sentí, hermanos, como si algo dentro de mí se estaba destruyendo. ¿Cuándo fue, hermanos, cuando más mi corazón me dolió? Es cuando me enteré que aquel varón iba a ser padre. Ahí fue el más dolor en mi corazón, hermanos. Cuando él me dijo, tú no vales, tú no sirves, esto no es un hogar, te voy a entregar a tu hermana. Y yo decía, seré yo un objeto para poderme entregarme como cualquier cosa a mi hermana. Ahí es donde yo sentí como que algo dentro de mí se destrozaba. Esto no es un hogar, me dijo. Esto no es un hogar. Tú no vales. Eso me dolió al profundo de mi corazón. Y entonces yo, hermanos, decepcionada de mí misma, atenté contra mi vida. Claramente yo recuerdo, hermanos, aquella mañana de tanto llorar toda esa noche. Yo me levanté esa mañana muy temprano, queriendo atentar contra mi vida. El cuarto era pequeño, hermanos. Aquí estaba el dormitorio, ahí estaba la cama. Aquí estaba el dormitorio, ahí estaba la cocina al frente. Fui a la cocina, tomé el cuchillo, hermanos. Agarré el cuchillo, hermanos, yo puse en mi vientre para poderme, porque dije, este vientre, de repente si yo le hubiera dado hijos, nada de esto hubiera acontecido. Yo decía en mi mente, decía así, en el momento que me había conocido con él, solamente quizás le hubiera dado un hijo, quizás ni él ni yo no hubiéramos traicionado. Yo culpé mi vientre diciendo, este vientre seco, declaraba con mi boca, este vientre seco, decía, es el culpable de todo esto. Y recordaba claramente en mi mente de aquel día cuando mamá se fue, de aquellos abusos que recibí. Recordaba todo eso, venía en mi mente y decía, nadie me ama, no sirvo yo para nada. En el colegio tenía malas calificaciones. ¿Para qué voy a vivir entonces? Agarré, hermanos, aquel cuchillo, puse dentro aquí en mi vientre. Dije, voy a acabar con mi vida de una vez. Si nadie me ama, nadie van a sufrir. ¿Para quién valgo? Pero aquella voz había, hermanos, habían dos voces que me hablaban. Había una voz que me decía, no lo hagas. Tú vales mucho. Tú sirves mucho para mí. Tú eres muy importante para mí. Pero aquella voz también me decía, tú no vales, mátate. Mira, ni para dar hijos sirves. Lo que es más fácil para cualquiera mujer, no vales.
¿Para qué vives? Me dijo aquella voz. Mátate para que ya de una vez acabes. ¿Quién va a llorar por ti si nadie te ama? Y esta mañana, hermanos, yo iba a clavarme aquel cuchillo. Iba a clavarme, pero aquella voz me decía: escapa de este lugar. Sal de este lugar. Escapa de este lugar, de este cuarto, sal, me decía. Yo no sé, hermanos, qué fue el poder de Dios. Que aquel cuchillo, hermanos, yo me iba a clavar en ese momento. Pero había otro poder, hermanos, que el cuchillo, hermano, y lo impulsé hacia el suelo y cayó al suelo el cuchillo. Y salí de aquel cuarto, hermanos. Salí, hermanos, caminando, diciendo: voy a buscar a mis hermanas. Mi hermana vivía cerca, aquí arriba, otro por aquí cerca, nada más, todos viven. Y entonces, hermanos, dije: voy a ir a buscar a ellos para que me ayuden. Entonces caminaba, hermano, yo claramente, yo no sentía la tierra. Yo no sentía las pisadas que daba, hermanos. Llegué a mi hermana, hermanos, toqué la puerta, no se encontraba en casa. A la vuelta vivía mi otra hermana, también toqué la puerta, no estaba ahí. Entonces, como aquí estaban viviendo mi otra hermana, dije, también bajé y tampoco no estaba. Yo claramente cuando caminaba no sentía la tierra, hermanos. Hace pocos, hermanos, cuando ya casi 3 años antes, el Señor, cuando estaba predicando un día, me dijo: hija, ¿recuerdas aquel día, hermanos, que tú aquí, hija, tú venías y no sentías la tierra? Me dijo. Sí, Señor, me acuerdo. ¿Sabes por qué no sentías la tierra, hija? Me dijo. Porque yo te traía cargando, hija. Porque yo te traía en mis brazos, me dijo el Señor. Quizás para el hombre no servía, hermanos. Quizás para el hombre era como cualquier cosa, pero para mi Dios valía mucho, hermanos. Y ese día, hermanos, yo me senté aquí fuera, aquí en el portón de la iglesia. Yo no venía a la casa del Señor, buscaba a alguien, a mis hermanas que me ayudaran. Me senté esperándola, pero miraba al frente a los carros. Solamente había dentro de mí, hermanos, corre de una, dice, y aquella voz me decía: corre ahorita. Te va a atropellar y vas a morir al instante, no vas a sufrir, me dijo. Y yo quería, hermanos, correr afuera, allí donde estaba la pista, la avenida, donde los carros pasaban, y tirarme. Pero había otra voz, dice: no, no lo hagas. Yo tengo un propósito contigo. Aunque yo no lo entendía, hermanos, eso, no lo entendía. Seguía sentada llorando. Seguía sentada y llorando, hermanos. En los cuales llega nuestra hermana Dora. Ella se acercó tímidamente hacia mí y me dijo: ¿qué es lo que te pasa? No le compartí, pero ella tanta insistencia que me dio, comencé a hablar con ella. Y justo cuando estamos conversando, llegó nuestro pastor John y comenzó a hacerme ingresar adentro acá a la iglesia. Comenzaba a confesar todo lo que había hecho de niñez, de mi infancia, todo lo que había sufrido, aquellos abusos. Y ese día, cuando fue ministrado mi vida, hermanos, yo me reconcilié con el Señor una vez más. Y ese día fue libertad, hermano, de aquel espíritu de quererme quitar la vida. Porque cuando después salí de aquel lugar, hermanos, de aquí, ya no salí con ese pensamiento de quitarme la vida. Había salido eso de mí, hermanos. Era un cambio, hermanos, tan instantáneo dentro de mí. Porque yo miraba claramente que al día siguiente era una votación. Iba a ir a la votación al día siguiente, que era domingo.
Yo no tenía falda, hermanos, tenía solamente pantalones. Y ese día, hermanos, cuando miré aquel pantalón puesto, me vi desnuda. Parecía que yo no tuviera ropa, pareciera que estuviera desnuda, hermanos, con el pantalón. Lo único que hacía, tenía un polo, comenzaba a jalarme para que me tapara. El cambio fue tan instante conmigo, hermanos, porque el Señor me había libertado. Porque el Señor me había hecho libre, hermanos, aquel día. Con ese propósito el Señor me había traído a este lugar para libertarme. Pero había aquí todavía en mi corazón sentimientos, hermanos. No sé si era costumbre o sentimientos, pero había dentro de mí, hermanos, porque 10 años había convivido con aquel varón. Había todavía sentimientos. Ya reconciliándome con el Señor, cuando aquel varón me llamaba, hermanos, y decía: hay que recuperar nuestro hogar, estoy arrepentido. Y una vez más caía, hermanos, y comenzaba a fornicar con él. Una vez más él venía y decía: ya dejé a aquella mujer, hay que unirnos, voy a hablar con tu hermana para volver a nuevamente hacer nuestra relación y volver a vivir abajo a la casa. Y como había sentimiento dentro de mí, yo cedía. Muchas veces nuestro pastor John me decía: hija, no es la voluntad. Muchas veces, hermanos, llegaba de la calle de hacer el pecado. Muchas veces aún con mi rostro nada más, el pastor me decía que lo que ha pasado. Yo le contaba y me ministraba. Dentro de mí mi espíritu quería cambiar, quería dejar, pero luchaba con este sentimiento dentro de mi corazón. Luchaba, hermanos, dentro de mi corazón esos sentimientos por aquel varón. Dentro de mí decía: yo voy a recuperar mi hogar. Que 10 años no va a ser en vano que he vivido con aquel varón, decía. Pero muchas veces nuestro pastor decía: no es la voluntad. Nuestra pastora me decía: no es la voluntad, hija. Hay otro varón para ti preparado. Dios ya lo tiene preparado. Muchas veces, hermanos, me ministraban mi vida a ellos. Y yo terca, hermanos, ahí en el pecado, no haciendo caso a los hijos de Dios. No es que ellos te hablan para tu mal, para que seas infeliz, hermanos. Ellos te hablan para que tú vivas, hermanos, en una bendición. Y eso yo no lo entendía. Pero dentro de mi espíritu yo decía: quiero salir de este pecado. Quiero salir de este pecado. No quiero vivir de esta manera. Un día proclamamos 10 días de ayunos, hermanos. Y yo fui con ese propósito, porque yo ya no quería fallarle al Señor. Yo ya no quería fallarlo, hermanos. Yo me sentía mal después de fallarlo. Mira, el Señor me ha alcanzado con su misericordia. Oh, mira lo que hago, yo decía dentro de mí. Se proclamó 10 días de ayuno en el monte de oración. En el 5.º día de mi ayuno, hermanos, yo pensaba que iba a terminar los 10 días de ayuno, ahí recién iba a ser libertada. Pero solamente pasó 5 días, hermanos. Ahí, hermanos, alcancé mi liberación. Yo claramente, yo sentí, hermanos, que de mi corazón salía que una vieja Jenny que estaba dentro de mí comenzó a desprenderse de mí, hermanos. Salió de mí así, hermanos, porque yo lo sentí como si algo dentro de mi corazón se desprendía, hermanos. Ese sentimiento, aquel espíritu había salido de mí. Ya no sentía nada por aquel varón, hermanos. Pero culminé mis 10 días de ayuno por agradecimiento al Señor. El ayuno trae respuesta, hermanos. El ayuno trae respuesta. Yo lo puedo
declarar así con claridad, hermanos, que el ayuno trae respuesta. Y ese día, hermano, fui libertada. Ya no tenía necesidad de estar con aquel varón. Ya no era necesidad de escuchar su llamada, su voz. Ya no era necesario. Comencé a servirle al Señor. Empecé a afirmarme en los caminos del Señor. Entré en muchas disciplinas para mi bien, hermanos, para poderme yo aprender a valorar el amor de Dios. Eso me sirvió, hermanos, esas disciplinas me sirvieron para poderme aferrarme a Dios. Y yo, hermanos, no pensaba, hermanos, que iba a tener un esposo, hermanos. Yo dije un día, como en la casa de mi padre es un terreno grande, yo dije voy a ir arriba. Saqué un presupuesto de una casita chiquita para vivir allá, diciendo en mi vejez, ahí voy a hacer mi casa, mis sobrinos me mirarán, decía yo, hermanos. Yo decía, ¿quién se va a fijar en una mujer que haya convivido 10 años? ¿Quién se va a fijar en una mujer? Yo decía que no puede dar hijos, que ha estado con diferentes hombres, que no es virgen claramente. ¿Quién va a estar con una mujer así? Decía yo, hermanos. Amén, pero Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le había preparado a David como su idóneo. A ver, ¿dónde está David? ¿Puede pasar aquí, David? A ver, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Amén. Mira que la mujer que no se sentía amada, hoy aquí su esposo tiene un hombre que le ama. A ver, a su ladito, a ver, a su lado. Él es su amado. Preséntele a aquellos que le ven por el canal El Buen Pastor TV. Preséntele a su esposo. A ver, hermana, ¿cómo viven hoy? ¿Eres feliz o se siguen sacando la vuelta como eso pasaba ya en el mundo con el hombre anterior? ¿O son felices, se aman? ¿Qué planes tienen en el ministerio? A ver, vamos. Amén, mis hermanos. Él es mi esposo David. Ella es la bendición que el Señor me ha dado. Amén. Y en realidad, hermanos, vivimos claro que hay cosas ahí, pero no es fuerte como engañándonos con hombres, no, o yo con hombres, ni él con mujeres, no hay eso. Vivimos en comprensión y es una bendición de Dios que el Señor me ha dado. Y mi propósito es trabajar tiempo completo con el Señor. El Señor nos ha bendecido un teclado. Y yo dije un día al Señor, Señor, este trabajo que tanto Él, tanto yo que tenemos solamente es momentario. Le dije al Señor, un día el Señor nos va a levantar con un ministerio. Y mi propósito, hermano, es trabajar tiempo completo junto con mi esposo, hermanos. Ese es mi propósito, ese es mi deseo de mi corazón, hermanos, trabajar tiempo completo. ¿Puede pasarlo a David un minuto a ver a su esposo, a ver que salude también a los espectadores y pues cómo viven ellos como esposos? A ver. Amén, gloria a Dios. Buenos días, pueblo de Dios. Buenos días, hermanos. Bien, sea para la gloria de Dios y bien, ¿no? Como mi esposa está dando su testimonio, gracias al Señor nosotros nos hemos conocido y Él nos ha unido en su amor y su misericordia. Hermano David, antes de casarse, antes de aceptarle como esposo, ¿usted ya sabía el caso de ella? Sí, ya había escuchado, ¿no? Su testimonio. Pero a pesar de eso, ¿usted no la discriminó? ¿Lo aceptó con todo como su esposa? Para nada, yo no le despreciaba a ella porque yo vi su búsqueda a Dios. Y eso yo vi en ella y dije, no, ella yo sé que va a respetarme, ¿no? Porque llama a Dios. En mi vida también cosas que habían pasado, ¿no? Y estaba poco decepcionada también. Pero yo sabía que una mujer que ama a Dios no puede hacer esas cosas. Y es por eso que yo le doy gracias al Señor por eso. Amén. Pasa el micrófono.
Así como ustedes mismos lo han visto, el Señor me ha bendecido, hermanos. Yo que pensaba que yo iba ya a terminar sola, pues, hermanos. Pensaba que mis sobrinos me iban siquiera a dar un plato de comida, y además decía que el Señor no me va a dejar que sufran cuando iba a ser anciana, me iba a llevar antes de tiempo. Eso era mi pensamiento, mi idea como humana. Pero el Señor me bendijo, hermanos, un varón. Y yo estoy orando, hermanos, que, como dije de antes, el trabajo que tenemos ambos solamente es una temporada. Esto se va a acabar y ambos vamos a servir en este ministerio, hermanos, a tiempo completo, porque ese es mi sueño, ese es mi anhelo, hermanos. Y solamente decir a los jóvenes que aprendamos a buscar a nuestro Señor, para que el Señor nos va a bendecir, hermanos. No apresurémonos buscándonos un hombre, una mujer que solamente va a lastimar, herir nuestro corazón. Busquemos, hermanos, primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán por su añadidura. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie así, hermanos, y vamos a orar, hermanos, para que hay muchos jóvenes, hermanos, queriendo llenar, hermanos, su corazón, ese vacío. Se han equivocado al elegir al hombre muchas veces, hermanos. Vamos a orar y decirle, hay que clamar por aquellos jóvenes que muchas veces aún de su infancia han sufrido, de su adolescencia han sufrido, y todo ese dolor se haya acumulado en sus corazones. Y solamente dicen, solamente el hombre puede llenar. No, hermanos, es Dios el que llena los corazones. Solo Dios es el que llena nuestros corazones. Ese amor verdadero solo Dios da. Precioso Espíritu Santo, te pedimos misericordia, Señor, por aquellos jóvenes, por aquellas señoritas, Dios mío, que viven, Señor precioso, buscando un amor, pero solo tú puedes darle, Padre Celestial, el amor verdadero. Solo tú, Señor, puedes dar el amor, Dios mío, verdadero en ellos. Suple, Señor, ese amor en ellos, Espíritu Santo. Oh, imparte, Señor, de tu amor a aquellas vidas, precioso Dios. Imparte de tu amor, Señor, a aquellas vidas, Espíritu Santo. Haz, Señor, en ellos un milagro dentro de ellos. Si tú, Señor, me has libertado a mi Padre, puedes hacer con ellos también, Señor. Si tú a mi Padre, Dios mío, me libertaste de tantas cosas que haya hecho, a ellos también, Padre, tú lo libertas ahora mismo en el nombre de Jesucristo. O rompemos todo espíritu ahora y de masturbación. Rompemos todo espíritu ahora de pornografía, ahora que aquellos han estado siendo atacados, aquellos jóvenes. En el nombre de Jesucristo rompemos ahora. Oh, liberta, Espíritu Santo, a los jóvenes. Liberta ahora a las señoritas, Padre, a los niños que están ahí, Señor Dios mío, en el internet, mirando, Señor, aquella pornografía ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, liberta ahora, Espíritu Santo de la gloria. Oh, precioso, misericordia, Señor. Misericordia, Espíritu Santo. Misericordia por los jóvenes, Señor. Misericordia, Padre Celestial, por la señorita, Padre. ¿Cuántos viven, Señor, sin amor, Dios mío? ¿Cuántos viven, Señor, Dios mío, solamente piensan en sus corazones que el hombre puede llenar el amor en sus corazones? Oh, ministra esas vidas, Espíritu Santo. Cuántas mujeres decepcionadas, Dios mío, han entregado su amor al hombre, a la mujer, y aquellos fueron traicionados, heridos. Dios mío, sana esas heridas. Sana esas heridas, Espíritu Santo. Sana aquellas heridas, Espíritu Santo, de aquello, Dios mío,
que quieren quitarse la vida por la decepción, Señor. Oh, libéralos, Señor, Espíritu Santo. Libéralos, Espíritu Santo, ahora. Que tu poder, tu presencia liberte los corazones. Ahora, Espíritu Santo, bendito Señor. Oh, tú eres grande y poderoso, mi Rey. Agradecido estamos delante de ti, Señor, porque tú haces, Señor, las cosas en nuestras vidas. Oh, santo eres tu Padre bueno. Santo eres tu precioso Espíritu Santo. Ahí vamos a glorificar el nombre de nuestro Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Bendiciones.